Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez, soy la directora de la compañía Bruja Danza. La pregunta que me acaban de hacer es ¿quién soy yo activamente en este proceso? En este tiempo de mi vida como creativa, como creadora de obras de danza. Me parece que yo estoy en un punto muy interesante en el que tengo la posibilidad justamente de ver hacia un pasado y de ver hacia un futuro que espero sea benigno. El desarrollo de este proceso artístico que he estado llevando a lo largo de este tiempo desde que empecé a estudiar danza, está en un punto en el que tengo la posibilidad y la oportunidad de seguir creciendo como artista. No creo tener como un sello particular y no deseo tenerlo, no me gustaría encuadrarme en una estética particular ni en un tipo de fórmula que tal vez haya funcionado, ¿no? Como obras anteriores que han tenido mucho éxito tanto con el público como con la prensa, ¿no? En este momento siento que sigo en evolución, que tengo la capacidad también de poder seguir estudiando las obras, las partituras, las escrituras del dominio de hacer danza. Creo que estoy en ese punto climático en el que puedo también seguir viendo hacia adelante, en el que me voy a poder permitir, espero, en un futuro no lejano, seguir haciendo propuestas que tengan que ver con nuestra sociedad, con mis intereses personales, con la estética de la danza que a mí me atrae demasiado, me apasiona, y sobre todo seguir fortaleciendo las artes escénicas de nuestro país, porque es un país abundante en creatividad, es un país que tenemos una educación también como artistas, y creo que lo más importante es seguirlo desarrollando para también permitirnos a nosotros como artistas seguir creciendo como personas y profesionales, pero también entablar una comunicación con nuestra sociedad y regresar a esta sociedad todas estas bonanzas que sí tenemos como artistas y que sobre todo podemos desarrollarnos a nivel cultural, me parece, ¿no? Entonces estoy muy contenta de poder tener este proceso en este tiempo de mi vida, donde también las ansias siguen, los nervios continúan y sobre todo la gana de seguir adelante. Sin embargo, ya no desde este lugar de no saber si esto valía la pena o no. Esto vale la pena y para mí es muy emocionante hacer danza. Amigas y amigos de Danzanet, como siempre, continuando con esta labor de, pues no solamente difusión, sino yo digo también de divulgación del pensamiento, de la reflexión, de todos los procesos creativos que ocurren en la escena y particularmente en la danza. Hoy me da mucho gusto estar con la maestra Alejandra Ramírez, que justamente aquí en el Teatro de la Danza presenta su más reciente trabajo llamado El Espejista, precisamente con ella para establecer pues juntos un diálogo en relación, pues no solamente con la obra, sino con esas motivaciones que están detrás de la obra. Exacto. Pues Alejandra, muchísimo gusto, gracias por esta plática para nuestra audiencia que sigue este programa Perfiles en Acción. Bueno, mira, como te decía yo, esta pregunta es un poco pues a propósito de no irnos solo con la inercia de que ahí está la obra y pues solamente hay que verla, detrás hay algo más. Claro, sí. ¿Qué nos puedes decir en relación con lo que te llevó al Espejista? Hay un punto de partida. ¿Cuál fue este punto de partida? El punto de partida con la obra El Espejista justamente se piensa desde un lugar de hablar de un tipo de personajes particulares en los cuales mucha gente ha depositado su confianza. Mucha gente ha tenido la necesidad de tener una consulta, un tipo de acercamiento para saber sobre su propia vida, sus problemas, solucionar los problemas por lo regular. Este tipo de personas, por lo regular, también siento que están como seres ocultos y otros muy brillantes, en el cual
siempre estamos reflejados todos, siempre ha habido una necesidad de tener líderes, de tener gente que te guíe, de tener esa capacidad de encontrar a alguien que te oriente, que te permita ver algo que tú sientes oculto. Todo esto también va bajo una reflexión más profunda, ¿no? Este es el personaje que nos permite entablar una historia. Él es el personaje del cual nosotros tomamos como una muletilla, un ser en específico del tema que es más profundo, que es hablar sobre la negligencia de las instituciones ante la violencia y el crimen que está en todo el mundo, pero en nuestro país lo sentimos en este periodo de tiempo muy complicado. Sentimos que el crimen está avasallándonos y desafortunadamente es así, no es una sensación, es una realidad. Y lo vemos en las cifras, ¿no?, de desaparecidos, de muertes, de crímenes que están pasando a lo largo y ancho del país. Y eso justamente es el gran motivo de la pieza. Esta reflexión política, social en la cual estamos sumergidos y desafortunadamente vivimos este espejismo en donde se nos puede decir que estamos locos por creer que hay una crisis, cuando en realidad sabemos, porque lo sentimos en lo cotidiano, que existe. Y sobre todo porque al tomarnos de la realidad, pues las frases, los hechos, todas esas desafortunadas declaraciones que también nuestros políticos hacen, escucho que forman parte de esos aspectos que, bueno, forman parte de esta conciencia de lo que sucede, pero también hay una poética, ¿no? Porque si no, entonces corremos el riesgo de solo trasladar la realidad al escenario cuando que estamos invadidos de ella. Claro. ¿Cómo para ti fue esta poética? Es decir, ¿cómo transformaste esta realidad, pero ya desde una visión, pues, del artista, ¿no? Claro. Desde donde tu lugar te lo permite hablar de un tema así y con personajes además muy específicos. Claro. Háblanos de esa poética y qué elementos utilizaste para ello. El proyecto El Espejista, como proyecto, ¿no?, se encajona, se entra dentro de un proyecto mucho más amplio, que es Movimientos Escénicos, que es un proceso de 3 años, donde se elaboraron y se elaborarán 5 obras, de las cuales El Espejista es parte de este proceso. Dentro de este proyecto en particular hablo de estas necesidades estéticas, hablo del desarrollo también de mi crecimiento como artista, pero también de ciertas cuestiones políticas sociales que también me preocupan. La estética y la poética de la pieza tiene que ver justamente en el entramado de la obra. Queríamos generar una obra de tendencia de teatro físico, teatro coreográfico, porque también es el lado que a mí me gusta trabajar mucho a nivel escénico y me gusta mucho trabajarlo con los intérpretes, que el intérprete tenga la capacidad de mímesis con otro personaje, de salir de quien es para apropiarse de un otro, y sobre todo creímos sumamente pertinente generar un tipo de personaje que fuera tan particular en su manera de desarrollarse, que incluso pareciera un poco chocante, tenebroso, extravagante, neurótico y al mismo tiempo encantador, porque creemos que este tipo de personajes tienen todo ese encanto y por eso la gente lo sigue. Siempre va a tener unos secuaces que van a estar dispuestos a todos porque creen en él por sobre todas las cosas, han abandonado todo tal vez por estar ahí, porque también se desea el lugar del poder, ¿no? El poder tiene mucho que ver en la obra. Y los personajes se fueron desarrollando como una trama de teatro. Es una historia que tiene una curva dramática específica, tiene un inicio, tiene un final. Lo interesante de la estética es el desarrollo motriz del vocabulario de movimiento, que es algo que también sí caracteriza a Bruja Danza. Y creo que eso ha ayudado mucho para que también nosotros pudiéramos traducir los diálogos que podrían ser sugerentes en el contexto del diálogo oral, pero nosotros decidimos volverlos danza, donde el movimiento nos ayuda a que el público pueda entender la trama de la historia y también tener contexto de lo que estamos hablando en la misma pieza. Queríamos generar una historia alterna de esta situación que nosotros vemos como una crisis nacional, ¿no? Y queríamos crear una historia alterna para introducir de lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente para no llevar al escenario lo que pasa
por fuera realmente, no porque no valga la pena, sino porque ahí está afuera, lo estamos viviendo en el gran teatro de la vida, ¿no? Sin embargo, esta oportunidad que tenemos de tener un escenario, de tener la danza y el arte, para que traduzca todas estas cuestiones que nos están aconteciendo, pues tomamos la opción justamente de hacer una obra con una narrativa específica y con el diseño de trabajo de muchas otras personas. No solamente es la idea personal, sino del director ejecutivo Juan Saldívar, que también es el diseñador de arte, ¿no? Y el asesor artístico, el iluminador, que es el trabajo que tiene Marta Espinosa, y también Rogelio Artega, que hace los visuales, y el trabajo de Andrés Solís, que es el compositor de la pieza, que es todo un diseño sonoro completo, y el trabajo también artístico e intelectual creativo de los intérpretes de la misma, ¿no? Que son Karen Martínez, Guillermo Aguilar, Abel Servín y Laura Murillo, ¿no? Entonces, todos son pieza fundamental de la obra. Claro, la conducción, la idea, el enrollo de meterte durante horas para pensar cómo hacer la obra, bueno, ese es un trabajo que le toca hacer al director, me parece, y es lo que a mí me gusta hacer también, el entramado de cómo voy a salirme de los problemas que yo misma me pongo. Esa es la situación, ¿no? Y bueno, así se fue creando la pieza, y la poética radica justamente en ocupar la realidad y transformarla. Muy bien. ¿No? ¿Qué les parece, amigos, si vemos un poquito, una prueba de esto? Evidentemente que hemos estado viendo algunas imágenes, nada más para que escuchen precisamente esto que ocurre en esta integración también con la música. Muy interesante. Vean esto.
Regresamos nuevamente después de haber visto este fragmento de El espejista. Y bueno, hay una parte importante que era justo la que me interesaba, es en relación con, pues yo diría, con la dramaturgia sonora. No está con nosotros el compositor, pero bueno, él trabajó estrechamente contigo. ¿Cómo se concibió, cómo funciona para ti en este caso esta otra parte que es tan esencial en la música, digo, en la danza, perdón, y que a veces los coreógrafos, cuando se puede, pues, y tienen la oportunidad de trabajar con un compositor, pues tienen esa oportunidad maravillosa de crear esa coherencia y que proviene de la música, junto con, obviamente, el trabajo y el proceso escénico. ¿Cómo fue este trabajo? Tengo trabajando con Andrés Solís desde el 2010, entonces ya tenemos un largo tiempo colaborando. Andrés, lo maravilloso de trabajar con Andrés es que tiene mucha idea de lo que es la dramaturgia escénica. Él comprende que lo importante de la obra es la obra. Entonces, vamos trabajando mucho como yo voy construyendo y él, hay un momento en que le tengo que decir, ya ven a visitarnos, porque él tiene que ver todo el procedimiento y claro, tenemos una conversación para que yo le diga la estética que va a corresponder con respecto a la pieza y lo que se sugiere como posibilidad, porque justamente como lo mencionas, la música da el carácter. Entonces, en el momento en que te brinda el carácter, tú ya puedes también generar un campo sonoro que te da más significados dentro de la pieza. ¿Cómo ha sido el trabajo con El espejista? Para empezar fue decirle, es una historia que tiene una trama de inicio a fin, es una obra coreográfica que está trazada en teatro físico, que se va a narrar toda una historia y que vamos a tener elementos como un noticiero, como unos anuncios. Y él, en el momento en que fue a ver los ensayos, se empezó a dar cuenta del tipo de carácter que tenía el montaje coreográfico y sobre eso fue enviando música y le fuimos pues trabajando en ese orden, ¿no? Por lo regular con Andrés casi siempre me entrega la música que es definitiva, o sea, no le he dicho esto no me funciona, esto no va acorde, por lo regular es demasiado certero en esta colaboración. También él sabe que hay un carácter que yo lo tengo muy claro desde antes de incluso entrar al salón, ¿no? Entonces yo tengo ese trabajo que hago mucho de laboratorio personal de pensamiento junto con Juan Saldívar para justamente entender el sistema hacia dónde queremos llevar la pieza, si queremos una obra del sistema más abstracto o una obra más coreográfica o como en este caso una obra de teatro físico. Yo tengo que saber las coordenadas y esas son las que yo le propongo al músico y él en el temperamento de cómo observa el diseño de movimiento y el trazo coreográfico da oportunidades de concretar. Al tiempo yo también, pues bueno, a mí me gusta mucho la música, entonces sí tiendo mucho a escuchar música de diferentes géneros, desde música muy popular hasta música muy compleja, y eso a mí me ha ayudado mucho como a tener como una idea mucho más clara, incluso para comunicarme con los músicos. Afortunadamente la compañía, yo creo que en el 85% de sus obras ha tenido música original, porque no solamente hemos trabajado con Andrés, también con Federico González Orduña y con Darío Bernal en el inicio, y entonces tengo esta posibilidad de contacto que ya también pude conocer cómo trabajar con los músicos y sí, es un honor poder hacerlo. Definitivamente. Claro, hay música increíble en el mundo, que toda esa vale la pena también tenerla y escucharla y tenerla en las obras, pero teniendo tanto músico tan talentoso en el país, creo que es una excelente oportunidad de que las colaboraciones artísticas sucedan, donde la multidisciplina se vuelva una interdisciplina y no necesariamente tenga que hacer una obra de ese contexto. La misma danza en sí misma ya es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Entonces, desde ese lugar tenemos una confianza de colaboración. Además, tenemos ya esa confianza de colaboración que sabemos que si algo no funciona, tenemos que cambiarlo y no hay ninguna situación grave. Se entiende que trabajamos para la obra, no para el ego de los artistas, sino más bien se sobrepone la obra sobre nosotros y también ella va demandando, ¿no? Y eso es muy bonito. Y bueno, ya el último tema, para ya dejarte ir precisamente, la parte que te refieres al teatro físico, una coreografía en base a teatro físico, muchas veces se confunde o se piensa que va a haber menos baile, menos danza o que el trabajo del actor va a estar más relajado. Digo, no quiere decir que no haya trabajo,
Pero digo, no vamos a ver lo que normalmente vemos en una coreografía que es danza. No, tú no te colocas en ese lugar en el que el bailarín no baila, independientemente que sea una narrativa de esta línea, teatro físico. Para ti, ¿cómo, sabiendo además las técnicas que tú utilizas, tu propia técnica incluso, cómo trabajas en esta parte, ¿no? ¿Cómo creas ese equilibrio para que ni sea demasiado actuadito, ¿no? En un término de casi mímica, mima corporal, ya en un término más de crew, por ejemplo, o tampoco un exceso de que, no, sí soy bailarín, yo sí bailo, ¿no? Claro. Porque veo un equilibrio, o sea, veo a tus bailarines y digo, wow, o sea, no tienes un bailarín que no baila. Y a pesar de esos momentos en los que hay una contención, para ti, ¿cómo es importante esta parte técnica del bailarín? Justamente porque es técnica de movimiento. La técnica de movimiento no solamente está relacionada con la danza, está relacionada con el acontecer cotidiano. Siempre la técnica de movimiento te va a ayudar a caminar, trasladarte de un lugar a otro, hacer ciertas acciones todas las acciones que hacemos durante el día son técnica de movimiento. Entonces, si yo parto desde la idea de que todo movimiento necesita una técnica al cual yo puedo sofisticar más, abstraer más y estilizar más, entonces lo volvemos danza. Sin embargo, como esta obra en particular tenía este bemol de ser un teatro físico y narrativo, teníamos que partir justamente de la idea de hacer sketches, donde sí hacíamos pantomima, sí hacíamos mima para interactuar, incluso hablaban, y después nos dimos cuenta en el desarrollo mecánico del movimiento, que estas acciones las podríamos elevar a un contexto más claro y mucho más superlativo más bien. Entonces, en lugar de que una acción fuera aquí, podría ser súper extendido. Entonces tenemos una acción, que eso es abstracción, donde tú puedes disminuir el volumen del movimiento o generarlo mucho más abundante. En esa abstracción es que llegamos a la danza, y también se vuelve narrativo en el sentido de que también comprendes lo que se está diciendo a partir de movimientos que surgen de lo cotidiano. Entonces, justamente la compañía es Bruja Danza. Entonces, este apellido que tiene el nombre de la compañía nos ha aportado demasiado, porque la danza tiene tanta amplitud que creo que creer que solamente hacer danza es subir piernas o hacer chassés, etcétera, y que uno pueda ver doble chassé, doble pirueta, etcétera, es dejarlo en un estado demasiado breve, cuando la danza es la capacidad motriz, y afortunadamente toda persona que pueda moverse, creo que puede bailar. Sí, yo soy de la idea de que con un buen entrenamiento todos podemos bailar. Entonces, sí creo que es sugerente para la compañía hacer un trabajo de evaluación de cómo queremos la estética de la pieza, y justamente de eso también es el desarrollo de pensamiento con el cual yo tengo que llegar al salón de danza y solicitar a los bailarines el laboratorio con el tono adecuado para llevar la pieza. Entonces, ese laboratorio es el complicado para nosotros, es donde nosotros estamos mucho tiempo en el salón para que la técnica de movimiento sea el gran respaldo del bailarín, pero no sea su límite, sino todo lo contrario, pueda ser sumamente expresivo, y que ellos también, como bailarines, se brinden la oportunidad de entrar a canales diferenciados de expresión y de interpretación. Entonces, siento que es algo que también nosotros como directores tenemos esa capacidad de solicitud, y el bailarín tiene toda la capacidad de inteligencia intelectual, de ficción y técnica que ayuda al desarrollo de todo esto. Yo creo que el bailarín, siempre que se le solicite algo y se le oriente para hacerlo, puede hacer lo que quiera, incluso hablar en el escenario correctamente. Cosa que se ve mucho ya. Y pues te agradecemos mucho, Alejandra. Te vamos ya a dejar para que pues puedas preparar la función de hoy. Claro que sí. Te agradecemos mucho. Muchísimas Les gracias. agradecemos mucho a ustedes también que nos siguen aquí por Danzanet, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias.
las noticias nacionales. El número de desapariciones y víctimas en el país se multiplica. La ola de crímenes y de violencia parece no tener fin. Los expertos aseguran que la impunidad resquebraja la credibilidad institucional que se ha deteriorado por debajo del 12% en las encuestas nacionales. La ciudadanía cuestiona directamente la capacidad de control y gobernanza institucional.